Muy buenas tardes, chicos. Espero que anden todos bien. Vamos a continuar con el tema que venimos trabajando en los trabajos prácticos, que es el de producciones audiovisuales. Ya estuvieron haciendo su primer proyecto utilizando la técnica de stop motion y ahora vamos a avanzar con un poco de teoría para darle un poco más de fundamento teórico a esto que estamos intentando hacer en clase entre comillas, virtual. Bueno, acá están viendo una presentación que yo tenía preparada para darles a ustedes en clase. Vamos a repasarla por esta vía. Arranquemos viendo en qué consiste una producción audiovisual. Dice la Filmina, la producción audiovisual es el arte de crear un producto para medios de comunicación audiovisuales, como el cine o la televisión, aunque también otros usos como la publicidad o un sencillo video industrial. También podría ser un video para las redes sociales. La producción audiovisual entra en la categoría de proyectos que requieren planificación y gestión. Una producción cinematográfica pone en juego un fuerte capital, numerosos recursos humanos y materiales que hay que organizar y coordinar para obtener el producto deseado, dentro de unos límites fijados de coste, plazo y calidad. Falta una coma acá. Coste viene de costo, ¿verdad? Por si a alguno le queda duda. Bueno, entonces repasemos un poco qué quiere decir todo esto. Dice que una producción cinematográfica pone en juego un fuerte capital y numerosos recursos humanos. Bueno, desde luego, en general los proyectos, aunque varían, por supuesto que hay proyectos muy grandes y costosos, con grandes producciones de películas, y otros mucho más caseros, con mucha menos gente interviniente, por supuesto que requieren capital o capital decimos de dinero, ¿verdad? Mucho menos dinero. Y también muchas menos personas. Cuanto más grande es el proyecto, en general, más cantidad de personas se necesitan porque hay muchos más roles intervinientes que vamos a luego ver. Y por consiguiente, mucho más dinero para pagar todos esos sueldos o para pagar la estructura de un proyecto de esa envergadura. Hay proyectos que requieren tener que viajar y filmar en distintas locaciones. Entonces, imagínense trasladar a la gente, trasladar los equipos. Los equipos hay que pagar un seguro para poder transportarlo por si hay un problema, un accidente, un robo. Bueno, dinero. Por eso, cuanto más ambicioso o grande es el proyecto, por supuesto que más caro es. Digamos que esas dos variables van de la mano. Eso. Acá vemos una pequeña escena, fíjense acá, seguramente se está filmando algo, o tal vez es fotográfica, no se llega a ver, pero fíjense que hay un montón de gente que está acá participando. Está el iluminador, por supuesto que el guionista, el sonidista, el camarógrafo, o los camarógrafos, los iluminadores, los sonidistas, el director, el asistente de dirección, si hay actores, maquilladores, hay una cantidad impresionante de personas participando que uno no suele ver. Sigamos. Un proyecto es un trabajo no repetitivo que ha de planificarse y realizarse según unas especificaciones técnicas determinadas y con objetivos de costo, inversiones y plazos prefijados. En muchos casos, la participación en el desarrollo del mismo involucra la colaboración de terceros, personas o empresas. Bien, analicemos un poco este párrafo. Un proyecto dice que es algo no repetitivo, ¿no? Que es algo que se hace por única vez y que se tiene que planificar para realizarse según especificaciones técnicas determinadas. O sea, tiene que haber una planificación. Antes de empezar a hacer el proyecto, uno tiene que planificar para saber cuánto dinero se va a necesitar, porque no es que uno arranca un proyecto con una billetera ilimitada de dinero. Uno tiene que, por supuesto, llevar la contabilidad de ese proyecto para que luego alguien que va a invertir en nuestro proyecto, o tal vez somos nosotros mismos, sepa cuánto dinero necesita disponer para la realización de ese proyecto. Entonces, tenés especificaciones técnicas determinadas con objetivos de costo, inversiones y plazos prefijados. Es importante que un proyecto tenga muy bien claros los plazos, porque eso nos permite saber si nos estamos desviando o no de nuestro proyecto. Tenemos que fijar fechas. Bueno, se filma de tal día a tal día, con tal y tal actor, se va a necesitar tal equipamiento. Todas esas variables tienen que estar perfectamente explicitadas en algún tipo de documento para poder coordinar todo y que
no vayamos a filmar, supongamos, una escena y nos falte el actor porque nadie le avisó, o nos falte tal equipo que se necesita para esa escena en particular, en fin. Y también las cuestiones técnicas determinadas que dice ahí el párrafo, esto que yo les digo, por ahí para una toma en particular se necesita un tipo de cámara para hacer un zoom, un gran angular, un tipo de toma o de... Sí, toma, no me sale otra palabra, que necesitan un equipamiento específico. Eh, y acá dice que habla de que a veces se requiere la participación de terceros, personas o empresas. Bueno, eso es muy, en proyectos de medianos a grandes es muy común eh, tercerizar alguna tarea. Es decir, por ahí es más fácil contratar a una empresa que se dedica a, por ejemplo, un ejemplo muy común es el catering. En los proyectos estos audiovisuales, vos tenés que firmar y qué sé yo, bueno, estás todo el día trabajando, tenés que darle de comer a la gente, a tu equipo de trabajo. Lo que se suele hacer es contratar una empresa de catering. Catering son las empresas que hacen servicios así de alimentos para eventos. Entonces es muy común contratar una empresa que se dedica a eso, que viene, te prepara la comida o por ahí ya te la trae preparada para la cantidad de gente que vos le especificaste, que si te tenés que poner vos a cocinar. Por dar un ejemplo tonto, también se pueden tercerizar, no sé, la parte de seguridad. Suponete que tenés actores famosos en tu proyecto, bueno, tenés que contratar a una empresa que brinde servicios de seguridad para controlar que la gente por ahí, si es una escena en la vía pública, no invada, no acosa a los actores. En fin, tercerizar significa eso, contratar el servicio de una empresa que se especializa en algo. Por ahí contratás a una empresa especializada en maquillaje para que se encargue de toda esa parte de tus actores. Por supuesto que vos le pagás a esa empresa, pero tal vez es más fácil contratar a esa empresa por 5 días, para que te mande un maquillador 5 días, que si vos tenés que contratar a un maquillador y le tenés que pagar todo el sueldo de un mes. ¿Me explico? Bien, entonces a eso se refiere con la colaboración de terceros. Colaboración no significa gratuita o ad honorem, sino requerir los servicios de otro. Sigamos. La producción audiovisual requiere muchas veces inversiones cuantiosas y está destinada a conseguir un resultado de entidad y consecuencias posiblemente trascendentes para la empresa e incluso para el conjunto de la sociedad. Bueno, inversiones cuantiosas se refiere a grandes cantidades de dinero, por supuesto estamos hablando de proyectos grandes. Uno puede hacer un proyecto hogareño o con dos, tres amigos se juntan, uno trae su cámara, otro le pide una cámara al tío, otro compra un micrófono por internet. O sea, uno puede hacer, por supuesto que proyectos muy acotados en cuanto a dinero. Pero bueno, acá estamos hablando también incluyendo producciones de mayor envergadura. Cuando habla de resultado de entidad se refiere a un resultado concreto, un proyecto que se pueda presentar en algún lado, que la gente lo pueda consumir, ya sea una película, ya sea una publicidad, ya sea un pequeño corto para publicitar una empresa en las redes sociales, en fin. Bien, avancemos. Sigamos con la teoría. Al margen de la cantidad, calidad y coste económico de los recursos humanos y materiales, los que dependen del tamaño de cada proyecto concreto, se han de poner en juego recursos muy diversos y variados, lo que dificulta la gestión de los mismos. Al obligar a coordinar muy estrictamente el uso de cada recurso y a trabajar armónicamente a especialistas provenientes de campos técnicos a veces muy alejados. Bien, es un poco más de lo que veníamos mencionando recién. En los proyectos medianos y grandes intervienen una gran cantidad de personas, cada uno de distintos rubros y profesiones, desde un actor hasta un maquillador, hasta el que sostiene el micrófono, hasta que arman una escenografía, incluso la parte técnica detrás, la edición, los efectos especiales. Imagínense las películas de estas de Hollywood, donde hay efectos especiales. Yo diría que el 100% de las películas, en mayor o menor medida, tienen algún tipo de efecto. Entonces, tiene que estar la planificación. Algo de lo que quiero destacar en esta unidad que estamos hablando ahora de proyectos audiovisuales, que más allá de lo creativo, de contar una historia y todo eso, me interesa hacer foco en lo que es la gestión de proyectos. Un proyecto audiovisual, por más que sea filmar una película, es un proyecto en sí que tiene una duración de inicio y de fin, ¿verdad? Y que necesita dinero y necesita recursos humanos para realizarse. Para que todo eso funcione y el proyecto llegue a buen puerto, es decir, que pueda finalizarse como se planeó, es necesario coordinar todos esos recursos de una manera muy, muy estricta y exhaustiva. Por eso ya habla de trabajar armónicamente
con especialistas intervinientes de campos técnicos o a veces muy, muy alejados. Técnicos y no técnicos, ¿no? Un actor es alguien no técnico, pero después tenés un editor que sí es técnico. Bueno, todo eso tiene que estar sincronizado de una manera muy, muy precisa para optimizar los costos. Porque si yo estimo mal los tiempos, si yo pienso que filmar una escena me va a llevar un día y resulta que me lleva 2, eso me puede afectar mucho mi proyecto. Incluso casi llevarlo a la bancarrota tal vez. Porque imagínense que yo contraté un montón de empresas y personas para que asistan a un día de grabación en un lugar en particular. Quiero filmar una escena y por algún motivo esa escena se estira y no la logro terminar. Al otro día yo ya tenía pensado en mi agenda hacer otra cosa con los actores, con todo. Tengo que volver a trasladar a los equipos a ese lugar o contratar un hotel para que todo el equipo de mi producción se quede a dormir porque no se pudo terminar la escena. En fin, pifiarle en un día de trabajo me implica una gran cantidad de dinero. Y por supuesto que arreglar eso en el momento me va a salir mucho más costoso que si yo lo planifico con meses de anticipación. Ustedes saben que cuando se quieren ir de vacaciones, cuanto antes saquen el pasaje de avión, más barato les sale. Si ustedes lo quieren sacar el día anterior a irse de viaje, les sale carísimo. Bueno, imagínense que yo estoy filmando la escena y por algún motivo no la terminamos. Tengo que contratar hoteles, tengo que contratar comida, todo para estar un día más en ese lugar. Me va a salir una fortuna. En cambio, si yo lo hubiera planificado bien y por ahí hubiera estimado que tal vez me llevaba 2 días de trabajo, seguramente los costos van a ser menos elevados, además de que no rompe la coordinación de toda la gente que estaba destinada para mi trabajo. Bien, si el proyecto es de importancia, su gestión resulta compleja, ¿no? Lo que veníamos hablando. Es inusual y está... Perdón, vamos a arrancar de vuelta. Si el proyecto es de importancia, su gestión resulta compleja. Es inusual y está sometida a fuertes influencias externas, entorno político, social o económico. No es de extrañar que pueda finalizar en ocasiones en un fracaso estrepitoso y, más frecuentemente, lejos de conseguir los objetivos de resultados, costo y plazo previsto. Esto que yo le decía, si algo me sale mal, si yo no tuve en cuenta todas las variables que intervienen a la hora de hacer un proyecto, ya sea audiovisual o otro tipo de proyecto, las consecuencias pueden ser muy, muy negativas. Más allá de que tal vez no solo no llego a realizar el proyecto como yo pensaba, sino que incluso puedo llegar a tener otro tipo de complicaciones. Ahí habla de fuerzas externas como el entorno político, social, económico. Supongamos que yo quiero filmar en un lugar y no contemplé que quiero irme a otro país y no contemplé que en las leyes de ese país no permiten, por el motivo que sea, filmar de noche. Y yo no sabía eso, ¿no? Y yo tengo que filmar una escena de noche. Bueno, llevo todos los actores, los equipos de producción, todo. Y cuando estoy ahí viene la policía y me dice, no, usted no puede filmar porque acá se filma hasta las 20 horas. Por dar un ejemplo tonto. Si yo no sabía eso, imagínense cómo resolverlo. Es un problemón. Bueno, por dar un ejemplo pavo, pero podrían ser otras cosas. Entonces, bueno, la importancia de pensar bien un proyecto y planificarlo. Ya vamos a hablar de cuánto tiempo se le dedica a la planificación. A veces es mucha más la planificación que el momento en el que se ejecuta el proyecto. Pero bueno, no me quiero adelantar. Bien, hablemos del famoso triángulo de hierro del proyecto. Esto aplica no solo para proyectos audiovisuales, más allá de que es el tema que nos está convocando en este video, aplica para proyectos de cualquier índole. Ya sea, mi proyecto puede ser irme de vacaciones, mi proyecto puede ser levantar una empresa, mi proyecto puede ser arreglar el auto, lo que sea. Un proyecto es algo que tiene un objetivo y tiene una fecha de inicio y tiene fin, que involucra recursos materiales y humanos. Bueno, volvamos. Triángulo de hierro. ¿De qué se trata? Dice, es posible prever el futuro de un proyecto, entendiendo los 3 factores principales que conforman un proyecto. Triángulo. Triángulo tiene tres partes, ¿verdad? Tiempo, costos, o coste, van a leer ahí en la filmina, o slide, y alcance. Tiempo, costo y alcance. Analicemos. Tiempo. El tiempo para completar el proyecto que se refleja en la programación del mismo. Sencillo, ¿no? O sea, mi proyecto tiene un tiempo de duración. Acuérdense, eso es clave. Un proyecto tiene un tiempo de duración estipulado. No hay proyectos infinitos. Proyectos tienen una fecha de inicio y después de fin. Por supuesto que la fecha de fin tal vez se estira, se prorroga, como la cuarentena. La cuarentena iba a durar X tiempo y la van estirando. Pero siempre que la estiran le ponen una fecha. Bueno, volvamos. Costos. El presupuesto del proyecto que se basa en el costo de los recursos, personas, equipamiento y materiales necesarios para realizar las tareas.
Yo le dije lo mismo, a la hora de elaborar un proyecto, ustedes tienen que saber, aunque sea con un margen de error, qué costo tiene realizar ese proyecto. ¿Me explico? O sea, el costo puede ser mi proyecto de 10.000 pesos o puede ser de entre 10.000 y 12.000 pesos. Eso también sería un costo. O sea, aunque es variable, perdón, variable no, aunque tiene un margen de movimiento entre 10.000 y 12.000, pero bueno, digamos que está acotado, que hay una proyección, una estimación de costo. Y por último, el último punto de nuestro triángulo de hierro es el alcance, los objetivos y las tareas del proyecto, así como el trabajo necesario para realizarlos. Bien, les decía, el proyecto tiene que tener un objetivo. O sea, ¿el proyecto qué es? Hacer una película de terror. Bueno, listo, ese es el objetivo. Por dar un ejemplo de un proyecto audiovisual, mi objetivo es hacer una publicidad de un producto de limpieza. Y así, el que se les ocurra. Entonces, nuestro triángulo de hierro está atado por estas tres variables. Ahora vamos a ver qué pasa, por qué hablamos de tres variables. Tiempo, costos y alcance. Acá lo vamos a ver graficado. Dice, al ajustar uno de estos elementos se ven afectados los otros dos. Aunque los tres elementos son importantes, normalmente uno de ellos tendrá más influencia en el proyecto. Bien, de estos tres proyectos va a depender la calidad de nuestro... Perdón, de estas tres variables de nuestro triángulo de hierro va a depender la calidad de nuestro proyecto. Fíjense que en este gráfico son como una flechita. Si yo estiro tiempo, las otras dos también se ajustan. De modo que, como vamos a ver ahora más adelante, mover una de ellas seguramente me va a impactar en las otras. Es decir, si yo estiro en tiempo mi proyecto, seguramente el costo también me va a variar. Porque, como les decía, no es lo mismo filmar una escena en un día que filmarla en dos. Por todos los costos circundantes a esa escena. Una noche de hotel, alimentar a toda la gente, pagarle los honorarios a esa gente por las horas de trabajo. Entonces, si yo estiro tiempo, el costo también se va a ver afectado. Si yo modifico el alcance, supongamos que mi idea era hacer una publicidad que dure 2 minutos, ¿no? Una publicidad corta para la televisión, qué sé yo, 2 minutos. Y si yo la modifico, digo, no, quiero agregar más escenas a mi publicidad, porque, no sé, por lo que sea, porque me parece que en 2 minutos no se va a entender la idea, la quiero hacer de 3 minutos, imagínense que estoy incrementando el 50% del tiempo real del proyecto. Si mi publicidad iba a durar 2 minutos y ahora dura 3, por supuesto que eso va a afectar el costo y el tiempo, porque va a ser más tiempo de escenas que filmar, y eso va a tener un costo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mover cada una de esas variables me va a afectar en sí todo el proyecto. Y por supuesto que eso redunda en la calidad del proyecto. Porque si yo disminuyo el costo, seguramente la calidad de mi proyecto también se va a ver afectada. Suponete que contratar a un actor en particular, un actor famoso, me requiere tanto costo, ¿no? Para pagarle su sueldo. Y eso me da cierta calidad a mi proyecto. No es lo mismo firmar una película utilizando a... no sé, qué actor citar. No se me viene ninguno ahora a la mente. Bueno, no es lo mismo filmar una película con un actor archiconocido de Hollywood, que me va a salir tanta plata, que filmarlo con un actor que no lo conoce nadie. Seguramente ahí reduzco el costo, ¿no? Si yo dejo de contratar a Bruce Willis para contratar a Juan Pérez, seguramente el costo va a ser muchísimo menor. Ahora, la calidad de mi producto final, si yo veo a Bruce Willis, que es un actor que todos conocemos, de que es bueno, entre comillas, supongamos, porque es subjetivo, no si es bueno o malo, pero supongamos que lo consideramos como bueno, y en vez de contratar a Bruce Willis, contrato a Juan Pérez, que es un actor de medio pelo, por supuesto que la calidad de mi producto final va a ser otra. Por eso, listo, no me quiero ir con el tema. Creo que quedó claro. Modificar cualquiera de esas tres variables del triángulo de hierro va a reflejar primero que las otras dos variables, si yo modifico una, digo, las otras dos variables también se van a ver afectadas, pero además el producto final, la calidad de mi producto final también se va a ver afectada, ¿verdad? Desde el punto de vista del tiempo, si yo tengo muy poco tiempo para filmar una escena, por ahí no le puedo dedicar tiempo, dedicarle poco tiempo hace que la calidad de mi escena no salga bien, porque por ahí la necesito repetir muchas veces para que salga perfecta. En cambio, si yo estoy corriendo con el tiempo, si yo tengo muy poco tiempo para filmar la escena, y bueno, la filmaré 2 veces y me quedaré con la que salió mejor.
En cambio, si yo tengo más tiempo como para filmarla 5 veces, bueno, tengo 5 chances de filmar la escena perfecta. Y eso se ve reflejado entonces en la calidad del producto, digamos, del proyecto audiovisual. Acá tenemos otra forma de verlo. La mezcla de esas tres variables, costo, alcance y tiempo, ¿no? La forma en la que yo pondere esas tres me va a determinar el resultado final, lo que decíamos que sería la calidad de nuestro proyecto, ¿no? La mezcla de esas tres variables me determina la calidad de mi proyecto. Bien, entonces, avancemos con esto que tiene que ver con las características básicas de cualquier proyecto. Meta y objetivos de costo y calidad, ¿no? Tener objetivos de costo y calidad determinados. Yo quiero que mi producto sea con este actor determinado porque sé que eso me garantiza que mi producto va a ser bueno, mi producto audiovisual va a ser consumido con un montón de espectadores que son fanáticos de ese actor, supongamos. Entonces tengo objetivos en cuanto a la calidad de mi producto. Pero también podría tener objetivos en cuanto a costo. Yo sé que dispongo de 100.000 pesos, bueno, tengo estos 100.000 pesos, tengo que ajustar la calidad de mi proyecto a 100.000 pesos. No me puedo pasar de 100.000 pesos, porque ese es mi presupuesto. Bien, dice definición del producto o solución concreta que satisfaga los objetivos. Claro, tengo que ajustar todas mis variables para satisfacer el objetivo final. Si mi objetivo es promocionar un producto de limpieza, bueno, tengo que definir bien todo mi proyecto para cumplir con eso. Porque, a ver, por ahí me desvío la atención de mi producto en conseguir al superactor y tal vez el proyecto final termina dándole más preponderancia al actor en sí que al producto que el actor va a terminar promocionando. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay que definir bien esas cuestiones. Dice planificación de actividades o tareas necesarias para llegar a la meta. Esto que yo les decía que me parece clave. La actividad de planificar es sumamente importante. Si yo planifiqué mal, seguramente me va a llevar al fracaso a mi proyecto. Entonces, la etapa de planificación, que después la vamos a ver un poco más en detalle, es clave. Planificar significa fijar tiempo, fijar montos de dinero, fijar la contratación de equipo técnico y de personas para mi trabajo. Muy, muy fino. Fino me refiero al detalle. Y bueno, y después la última etapa sería la de ejecutar el plan, ¿no? O sea, que la ejecución del plan sea satisfactoria. ¿De qué manera lo voy a realizar? O sea, yo por un lado lo planifiqué, pero después esa planificación yo tengo que lograr que se concrete de acuerdo a, valga la redundancia, la planificación. Entonces tengo que hacer un control. Yo tengo que ir controlando. Supongamos que, listo, hoy empieza la filmación de mi comercial. Bueno, tengo que tener una persona o un grupo de personas destinadas a controlar que todo lo que se está haciendo va de acuerdo a un itinerario o a la planificación. ¿Para qué? Para que si hay algún desvío o hay alguna diferencia, se corrija lo antes posible, se sepa. Y no esperar a que explote en el sentido de que ya fracase todo mi proyecto. Tal vez ir ajustándolo rápidamente. Si yo sé que me estoy excediendo un poco en el dinero que yo tenía presupuestado, bueno, arbitrar las medidas para conseguir más dinero o ver de qué manera se pueden recortar otras partes de mi proyecto para que no fracase todo. Bien, entonces, un proyecto audiovisual en este caso tiene 3 partes. La planificación, que se llama preproducción, o sea, todo lo que se hace antes de la producción. Luego está la ejecución, que es efectivamente realizar lo que se planificó. Y por último, la parte de montaje y edición, que se llama postproducción, post viene posterior, que tiene que ver con toda la edición del proyecto en sí, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de proyectos audiovisuales, entonces se va a necesitar de personas que utilicen herramientas de edición. Hay un montón, desde el Photoshop se usa para la parte de imágenes, pero después está el lado de Premiere, por ejemplo, para la parte de videos. Hay un montón de software dedicados para eso, incluso súper complejos. Yo le estoy mencionando algunos que alguien, si se pone a practicar, los aprende. ¿Qué manera de hablar? Voy a tomar un mate. Entonces, tenemos tres fases o etapas: planificación, ejecución y montaje y edición. O bien preproducción, producción y postproducción. Avancemos un poquito. Vamos a ampliar las 3 fases que veníamos hablando.
Antes de la preproducción podríamos pensar que hay una fase que es la idea, ¿no? A alguien se le ocurre, o a alguien o a un grupo de personas se le ocurre un proyecto. Esto puede salir en una reunión, en una cena o en una reunión de trabajo particularmente. Alguien se pone de acuerdo con otras personas para llevar a cabo un proyecto. Bien, hasta ahora es una idea, tal vez está plasmada en un papel, pero no deja de ser una idea. Todavía no está desarrollada. Después viene la etapa de preproducción. Dijimos que tiene que ver con esto de planificar en cuanto a los objetivos concretos de la idea, en cuanto al presupuesto económico del cual se va a disponer, en cuanto a los tiempos que se van a necesitar para realizarla. Después viene la parte de producción y rodaje, o sea, realmente llevar a cabo todo lo que se planificó, filmar las escenas, por ejemplo, necesarias. Luego está la postproducción, que era esto de, bueno, ya tenemos todas las escenas por separado, ahora hay que editarlas, agregarle la música, agregar algún efecto especial si necesario, corregir alguna cosa que salió mal mientras se filmaba, no sé, por ahí se veía el micrófono aparecer por arriba, bueno, hay que con algún efecto borrarlo. En fin, un montón de cuestiones. Luego está la promoción, claro, porque yo hago un proyecto audiovisual, de algún modo seguramente lo quiero mostrar. Si es una película, lo voy a querer mostrar en los cines. Si es una publicidad, tengo que pactar con los canales de televisión, por ejemplo, para que lo pasen, o en las redes sociales, contratar espacio de publicidad, en fin. Y por último, viene la exhibición. O sea, ya está, mostrarlo, que el público acceda a esa obra o a ese proyecto audiovisual ya culminado. La parte de exhibirlo. Ok. Bien, dice, la utilización de técnicas y gráficos Gantt y PERT resulta de enorme ayuda para enlazar las actividades en el orden que más se adecue a los imperativos técnicos del proyecto al ajustarse a las limitaciones de plazo, costo y calidad. ¿Qué es esto? Gráficos de Gantt y PERT son dos herramientas que permiten en la gestión de proyectos poder ver de qué manera las tareas se suceden unas con otras o bien se pueden hacer en paralelo para detectar entonces desvíos, atrasos, también el camino crítico, no me quiero meter con eso, pero bueno, me permite gráficamente, es una herramienta que me permite, son dos herramientas, gráficamente me permiten ver el estado de un proyecto en un momento particular y ver si van o no de acuerdo a lo que se planificó inicialmente. Si yo dije que tal escena la iba a grabar el día 45 de inicio del proyecto y estoy en el día 45 y en vez de estar grabando esa escena que estaba planificada, estoy haciendo otra, significa que algo está mal. Entonces, bueno, tengo que ver cómo readecuar mi proyecto de acá en adelante para corregir ese desvío. Desvío me refiero en el tiempo. Podría ser en costo también. Bien, esas son dos herramientas que no exceden lo que vamos a ver acá en la materia, pero me parece interesante mencionarlas porque no solo para un proyecto audiovisual, sino que esto se usa mucho también en el ámbito laboral. Si ustedes en algún momento tienen que implementar un proyecto en su trabajo, este tipo de herramientas se utilizan. Bien, sigamos. Proceso de producción. Acuérdense que el proceso de producción era la etapa 2, cuando hablamos de que había 3 fases. Preproducción, después viene producción. Cada pieza audiovisual o proyecto tiene un proceso relativamente diferente de producción. Y la verdad es que sí, porque no es lo mismo producir una publicidad que otra. Aunque las dos sean publicidades, no es lo mismo producir una publicidad de un perfume que de un reloj o de, no sé qué se les ocurre, cualquier otra cosa que se pueda consumir o vender. Porque van a intervenir distintos actores, porque el tipo de escena que se necesita va a ser distinta, hay cosas que se requieren hacer más por computadora que con personas de verdad, en fin, dependiendo del proyecto, la verdad es que es muy raro que haya dos proyectos iguales, muy, muy raro. Pueden ser más o menos diferentes, pero en general digamos que son diferentes todos, porque todos van a diferir en algo. La producción para series de televisión es diferente de la producción para retransmisiones en vivo de eventos deportivos. Obviamente, son naturalmente diferentes. Realización de spots publicitarios o para programas que se transmiten en directo, tales como los de noticias. Claro, cada uno de esos ejemplos que estamos dando requieren una etapa de producción que difiere un montón entre uno y otro. El hilo común en cada caso es que la producción audiovisual es indispensable, pues organiza la realización sin contratiempos del programa o producto. Más de lo que venimos hablando.
Y que además su implementación es dinámica, seriada y progresiva, de manera que incremente el valor del trabajo de todo el equipo de realización. A ver, me parece que lo leí mal. Y que además su implementación es dinámica, seriada y progresiva, de manera que incremente el valor del trabajo de todo el equipo de realización. Bien, no sé ni lo que quise, no sé ni lo que quise escribir cuando escribí esto. Supongo que se refiere a que esto, a medida que avanza la producción, se hace más compleja, porque vos ya traes atrás, podés estar arrastrando errores, suponete que te estás pasando de presupuesto, entonces si vos venís con el presupuesto excedido, tenés que ver de qué manera reducir lo siguiente para que el proyecto final termine cerrando con el presupuesto adecuado. Entonces, por supuesto que las últimas etapas son mucho más críticas, no te podés, desde luego no te puedes pasar con el dinero, pero además por ahí tenés que reducir el dinero porque gastaste de más antes, por citar un ejemplo. Bien, equipo de producción. Bueno, llevamos 30 minutos. A ver, quiero ver hasta dónde llegar para dividir esto en dos partes. Vamos a llegar hasta acá. Mejor, esto de equipo de producción lo dejo para la siguiente parte. Voy a cortar acá. La semana que viene les hago otra clase, porque si no el tema es muy largo y se extiende. Porque ahora nos vamos a meter con cada uno de las profesiones que intervienen. Y bueno, hasta acá fue un panorama general de cómo llevar adelante un proyecto particularmente audiovisual, pero como les dije, muchas de estas cosas que yo les expliqué aplican para cualquier tipo de proyecto dentro de una empresa o incluso dentro del ámbito personal, para planificar algo. Siempre que alguien quiere hacer algo a futuro, siempre conviene que haya una planificación para que ese proyecto pueda llegar a buen puerto. Entonces, nada, me parece importante que tengan en cuenta esto y darle especial importancia a la etapa de planificación de un proyecto, audiovisual o no. Si uno planifica mal, si uno estimó mal los costos, si uno estimó mal los tiempos, después corregir eso sobre la marcha, o sea, cuando ya estamos en la etapa de producción, se hace realmente mucho más difícil y además costoso. Entonces siempre la etapa de preproducción es crítica en función de que si pifiamos algo ahí, después es remar en dulce de leche, como se suele decir. Así que bueno, dejamos acá esta clase y en la próxima profundizamos ya dentro de los aspectos de las profesiones que intervienen, cuestiones que tienen que ver con el guión, con los efectos especiales, vamos a hablar de los tipos de tomas, ya más particularmente de proyectos audiovisuales. Así que me despido. Nos estamos viendo.